¿Cómo les va? Bueno, quienes están aquí, ¿ustedes cómo están, mis amigos? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, vamos a estar atentos a la palabra del Señor esta mañana. Gracias al Señor por este tiempo, por las canciones y por la oración esta mañana, por las madres y, bueno, por la realidad de nuestro país también. Como ustedes saben, hemos venido leyendo la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, cada día un capítulo y un capítulo del libro de los Salmos. Pero esta semana vamos a entrar en el libro de Romanos. Estamos terminando Hechos y vamos a empezar el libro de Romanos. Así es que de una vez quiero invitarte para que busques tu Biblia rápidamente o pongas tu dispositivo, te prepares para que leamos la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos desde el 18 hasta el 23. Romanos, capítulo 1, versículos desde el 18 hasta el 23. Esta es la palabra del Señor. Si tú puedes acompañarnos en este momento con esta lectura, será de gran ayuda para ti. Dice la palabra del Señor: ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se los oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre inmortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Bueno, esta es la palabra del Señor y les pido que la recibamos con respeto y con reverencia. Oremos. Señor, te damos gracias este día al acercarnos a tu palabra, al estar juntos en la distancia, allá en casa, cada uno de los hermanos, amigos, y con nuestros hermanos aquí juntos, meditar en tu palabra y pensar en la obra tuya. Gracias, oh Señor, porque tenemos la oportunidad de escuchar de nuevo, de oír tu voz, de ser alentados por tu palabra, o de ser consolados, o de ser llamados hacia ti de nuevo por tu palabra. Te pedimos que esto sea lo que ocurre en el corazón de cada uno según tus propósitos eternos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amigos y mis hermanos, vamos a hablar acerca de la ira de Dios hoy. ¿Cómo les parece este tema? La ira de Dios. De esto es lo que vamos a hablar hoy. La verdad, se habla muy poco acerca de la ira de Dios, ¿no les parece? Incluso casi no hay canciones de la ira de Dios. Estaba buscando por ahí canciones para decirle a Alejo que cantara unas canciones sobre la ira de Dios, pero no encontrábamos casi canciones acerca de la ira de Dios. Porque hay muchas canciones del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios, pero pocas canciones sobre la ira. Pero quiero decir por qué es importante el tema de la ira de Dios. Quiero decir por qué es importante el tema de la ira de Dios. Por lo menos estas dos cosas para que nos pongamos en sintonía. La Biblia habla más de la ira de Dios que del amor de Dios. Esto les puede parecer raro, pero la Biblia menciona más, hay más textos. Cuando buscas en la concordancia hay más textos en la Biblia acerca de la ira de Dios que del amor de Dios. La otra razón es porque cuando estemos más conscientes de la ira de Dios, de su enojo contra el pecado y contra el pecador, entonces vamos a apreciar mejor su amor, su misericordia y su bondad. Algo así como que yo no sé si ustedes han ido a alguna joyería. Si no han ido, hoy Día de las Madres es una buena idea. Bueno, mañana pues, porque pero ¿no han notado que las joyas muy a menudo las ponen en los fondos oscuros? En un paño oscuro, azul oscuro o negro, para que brille mejor.
creo que cuando estamos más conscientes de la ira de Dios, ocurre esto también. Podemos apreciar mejor y amar mejor la misericordia y la gracia que el Señor ha tenido sobre nosotros. Podemos saber que Dios nos salvó, pero ¿de qué nos salvó? Que nos rescató, pero ¿de qué nos rescató? Romanos, como todos sabemos, bueno, quizá no todos, pero la carta a los Romanos tiene como tema la salvación por gracia, especialmente el énfasis en la salvación por la gracia, la justificación por medio de la fe, y que la culpa, la justicia de Cristo le es puesta al pecador. Pero el libro de Romanos, Pablo arranca hablando de la ira de Dios, que es esto que hemos leído. Así es que va a hablar mucho de justicia, de misericordia, de gracia, de salvación por la fe, pero este evangelio arranca con la ira de Dios. Como el que dice, voy a darle primero las malas noticias, voy a darte las malas noticias para que luego aprecies las buenas noticias. Bueno, en este tiempo que voy a compartir con ustedes, quiero hacer énfasis en cómo arranca esta porción que hemos leído en el versículo 18. Así es que te pido que vuelvas ahí conmigo al versículo 18, donde dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Y quisiera detenerme un poco para hablar especialmente de este problema que hay aquí. La ira de Dios viene revelándose. Ese es el primer punto. La ira de Dios viene revelándose. Y bueno, casi como un bosquejo natural en este texto. La ira de Dios viene revelándose, pero ¿contra quiénes viene revelándose la ira de Dios? Y también voy a decir en un tercer momento cuál es la salida a este gran problema, porque, mis amigos, es serio. El problema de la ira de Dios es un problema serio. Así es que vale la pena que pensemos en los recursos que el Señor nos ofrece y nos provee para solucionar este problema de la ira de Dios. Muy bien, la ira de Dios viene revelándose y de pronto usted está ahí en su casa y dice, pero yo no veo la ira de Dios. Mire cómo todo luce de bien. Mire cómo la gente mala sigue con su vida. Mire cómo los malos prosperan, les va bien. Y tal vez cuando usted lee este texto sobre la ira de Dios, lo que le viene a la mente es, yo no veo la ira de Dios revelándose. Pues mi amigo, yo quiero decirle que la ira de Dios está revelándose desde la creación, como dice este texto. Quiero mencionar algunas cosas como la ira de Dios se vio en el Antiguo Testamento. El pueblo del Señor y toda la historia del Antiguo Testamento habla de que el pueblo de Dios estaba consciente de la ira de Dios. Hay bastante material, bastantes textos, pero voy a mencionar solo algunos. El Salmo 2:5 dice, les hablará en su ira y los va a confrontar. En el versículo 12 del Salmo 2 dice, cuando Dios se enoja, la gente perece. ¿Se imaginan la seriedad de la ira de Dios? El Salmo 76, versículo 7 dice, tú y solo tú eres de temer. ¿Quién puede hacerte frente cuando se enciende tu enojo? Estaban seriamente entendidos del asunto de la ira de Dios. Salmo 78, versículos 49 al 50 dice, hay un relato de la ira de Dios contra sus enemigos, cuando Dios da rienda suelta a su enojo. Y quiero detenerme un poquito en el Salmo 90 para decir esto que Moisés dice. Miren, Moisés está hablando de la ira de Dios en el Salmo 90. Permítame señalar estos versículos del Salmo 90, versículo 7. Dice, tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Versículo 9 dice, por causa de tu ira se nos va la vida entera.
se esfuman nuestros años como un suspiro. Versículo 11, ¿quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Mire, el pueblo de Dios tenía canciones sobre la ira de Dios, porque al recordar la ira de Dios también recordaban el amor de Dios, de que los había liberado y de que los había sacado. Y creo que nosotros haríamos bien en recordar más la ira de Dios para apreciar mejor su amor, su gracia, su mano extendida, su misericordia para nosotros. Bueno, hay otras alusiones bíblicas a la terrible ira de Dios. Ténganlo por ahí, por favor, quienes están tomando apuntes. Isaías 9:19 dice, por la ira la tierra arderá en fuego. Jeremías capítulo 7 versículo 20 dice, mi enojo y mi furia será derramado. Esto es serio. Y Ezequiel, hay juicio sobre el pueblo. Ni su oro ni su plata, dice Ezequiel 7, versículos 3, versículo 19, que nada podrá liberarlos de la ira. Ahora, en el Antiguo Testamento Dios derramó su ira. Mis amigos, Dios derramó su ira. El diluvio es una expresión de la ira del Señor. La torre de Babel y lo que pasó allí, Sodoma y Gomorra, lo que pasó con los egipcios, es una expresión de la ira del Señor. Lo que pasó con los enemigos del pueblo de Dios, son expresiones de la ira de Dios. Lo que pasó con Nadal, con los espías, con Aarón y María, con Abimelec, con la familia de Saúl, expresiones de la ira de Dios. Dios se toma en serio el problema de la enemistad que hay entre el pueblo pecador y Él. Él lo toma en serio. Ahora, de pronto usted dice, eso fue en el Antiguo Testamento. Eso fue en el Antiguo Testamento, todas esas manifestaciones de la ira de Dios. Pues miren Juan, capítulo 3, el Evangelio del Amor. Juan, el dulce Juan, el Evangelio del Amor. Capítulo 3, versículo 36. Presenta la ira de Dios y cómo será derramada. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Romanos 9:22 dice que Dios y su paciencia habla de Dios y su paciencia para los que eran objeto de la ira. Efesios capítulo 5 versículo 6, nadie os engañe porque por estas cosas viene la ira, o en la Nueva Versión Internacional dice el castigo de Dios. Estas son malas noticias. Dios está seriamente airado contra el pecado y contra el pecador. Yo sé que algunos dicen que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero en la condenación no van a estar los pecados. Solamente van a estar los pecadores. Así es que nosotros pecadores necesitamos venir permanentemente delante del Señor en arrepentimiento. La mala noticia, Dios está airado y su ira viene revelándose. Y la razón por la que Dios está airado y la razón por la que su ira viene revelándose es porque Él es perfecto. La ira es un atributo de Dios. Es un atributo, podríamos decirle, indeseado. Porque la verdad, lo que escuchamos son los mensajes bellos de Dios. Las palabras bonitas, los mensajes de motivación, Dios te ama y todo te va a salir muy bien hoy, y pura dulzura. Al lado de la dulzura del Evangelio del amor, al lado debemos ver la ira de Dios contra el pecado y contra el pecador. Esta es la razón por la que nosotros no debemos cortar el Evangelio y poner solamente la parte dulce. Ahora yo me quedé pensando en esto.
Escuchen bien por favor esto. Si nosotros somos la imagen de Dios, distorsionada sí, distorsionada por el mal, entonces algo de este carácter, de lo que refleja la ira de Dios deberíamos tener nosotros un poquito. ¿Qué refleja de nosotros esta parte del carácter de Dios? Yo podría preguntarte a ti, ¿te enoja el pecado? ¿Tú estás airado por el pecado, especialmente por tu propio pecado? ¿O prefieres maquillarlo, disimularlo, decir que es una cosita sencilla, un defecto del carácter, un defecto de fábrica? Eso fue por mis papás, eso fue porque yo soy así. ¿Tú estás indignado por tu propio pecado? Creo que parte del reflejo del carácter de Dios en nosotros es nuestro rechazo radical, profundo al pecado, que nos lleva a la confesión, al arrepentimiento de él. Esto es una expresión de este carácter de Dios. Ahora, tengo que decir, lo voy a explicar un poco más adelante, que el enojo y la ira de Dios no es como nuestro enojo y como nuestra ira, pero debería reflejar un poco, debería comunicarnos un poco acerca de la ira de Dios. Alguna vez un hombre me contó cuando fue a confrontar a otro hombre porque se había pasado con su esposa, porque este hombre que habló conmigo estaba indignado por lo que este otro hombre había hecho con su esposa y cómo la había tratado. Y cuando este hermano me habló, yo lo vi tan airado. Me dijo, mira, cuando yo hablé con ese tipo, yo quería partir una matera que había al lado. Quería ponérsela en la cabeza. Pero yo me quedé pensando, este es un hombre frágil, pecador. Seguramente lo que había pasado también había sido su responsabilidad por descuidar a su esposa. Y aquí está expresando un enojo de amor por esa esposa, de interés por ella. Y yo me quedé pensando, Dios, santo, perfecto, justo, ¿cómo se relaciona con nosotros cuando hemos pecado contra Él? Su ira es justa, su juicio es justo. Esta es la realidad de Dios. Los tribunales de justicia son expresiones de la ira de Dios. Y creo que en el Salmo 90, en este salmo que hemos leído, cuando Moisés está hablando del límite que Dios le puso a las personas, está comunicándonos, creo yo, que la muerte, el límite a la vida, es una expresión de la ira de Dios. Que Dios va a decir, hasta aquí. Bien, la ira de Dios viene revelándose, sea que tú la estés viendo, sea que tú estés consciente de ella o no, la ira de Dios viene revelándose. Pero voy para mi segundo puntico, que dice que ¿contra quién se está revelando la ira de Dios? ¿Contra quién? Y vamos a ver si logramos ver aquí un slide. La ira de Dios viene revelándose, dice la segunda parte del del versículo 18 de Romanos 1, contra personas que obstruyen la verdad. Ahora, quiero decir que las versiones de la Biblia, algunos usan la palabra obstruyen, otros restringen, detienen, distorsionan o retienen la verdad. De acuerdo a la versión, la idea es la ira de Dios se está revelando contra los que toman la verdad para hacer la verdad a su acomodo. Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado en esto, todos hijos de ira, todos.
La ira de Dios está rebelándose contra todos aquellos que obstruyen con injusticia la verdad de Dios. Déjame mencionar esto. Esta ira de la que estamos hablando hoy es una ira divina, no es una ira humana. Es una ira que se manifiesta siempre, siempre, sea que tú la estés viendo o no. Esta ira de Dios es por la violación a su ley. Las leyes de la naturaleza no se pueden transgredir y pasar como si nada. Si te lanzas de un 8º piso, vas a enfrentarte a la ley de la gravedad. No vas a salir como si nada. La ley de Dios, cuando es violada y cuando es quebrantada, produce la ira de Dios. Y esta ira de Dios es contra todos. Contra todos. Quiero volver a la objeción del comienzo. Tal vez tú dices, yo no veo la ira de Dios. Yo veo que los malos prosperan, yo veo que el que ha hecho el daño, yo veo que el abusador, el maltratador, el corrupto, el que hace lo malo, está prosperando, va en su camino, le va bien. Bueno, esta semana mientras leía, estudiaba, escuchaba cosas para este sermón, por ahí 3 de los textos o de las predicaciones que escuché usaron esta misma historia. Entonces yo no la podía dejar pasar y también tengo que usarla aquí. Unos cristianos que se congregaban en una granja, en una iglesia que estaba en medio de una granja, escribieron a un editor de una revista una preocupación. El dueño de todos los terrenos alrededor de esta iglesia había escogido poner todos sus tractores a trabajar al lado de la iglesia el domingo mientras los hermanos estaban adorando al Señor. Luego este hombre contó que ese octubre, que esa primavera había sido el tiempo en que mejor le había ido en sus cosechas, que todo había salido súper bien. Y estos creyentes escucharon esto y escribieron al editor de una revista y le dijeron, mire lo que pasó, parece que no hay castigo de Dios, no hay ira de Dios, no hay consecuencias por la maldad. Entonces, este editor de la revista decidió publicar la historia, pero le puso este título a su historia: Dios no salda todas sus cuentas en octubre. Dios tiene su tiempo. Puede ser que Dios está derramando su ira hoy, o lo haga después, o lo haga en otro momento. Dios tiene su tiempo. Bien, estoy en este segundo punto contra quién es esta ira santa que se ha derramado. Contra los hombres que detienen la justicia, detienen la verdad. Porque, mis amigos, por el pecado se trata de suprimir la verdad. Su propia versión de la verdad. El pecado ataca la verdad. El conocimiento de Dios está disponible para todos. Eso es lo que dice este texto que leímos. Todos tenemos algo de la revelación de Dios. Nadie puede decir, yo no tengo ni idea. El problema es que el hombre ama más las tinieblas que la luz. Esto dice Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y mire cómo lo dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿A ustedes no les parece que esto es bastante común, que la gente prefiere decir no hay Dios en vez de enfrentarse a Dios? Porque cuando las personas aceptan que hay un Dios, juez, justo, soberano, dueño de todo, supremo, entonces encuentran un problema para vivir su vida a su manera. Si hay un Dios, este es juez. Si hay un Dios, este es justo. Si hay un Dios, este está airado.
entonces la inclinación humana natural es a vivir como si Dios no existiera. Y esto es muy serio. Usted en algún momento de su vida, aún siendo creyente, ¿se ha comportado como si Dios no existiera? ¿Como si a Dios no le importara lo que usted hace? ¿Como si a Dios no le importara las respuestas suyas, los pensamientos, las decisiones que usted toma, en los caminos que toma? Creo que todos, de alguna u otra manera, tantas veces, nos comportamos como si Dios no existiera. No nos importa lo que Dios dice, cree, piensa, no nos importa su palabra. Otros abiertamente han rechazado y renunciado a Dios. ¿Cuál es la verdad que se restringe? En el versículo 19, ¿cuál es la verdad que se restringe? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. La verdad que se restringe es el eterno poder y la deidad de Dios. El eterno poder y la deidad de Dios. Esa es la verdad que se restringe, se detiene o se distorsiona o se acomoda. Mire que todo aquel que está sin la gracia rechaza la realidad que hay un Dios creador, poderoso. Que mi amigo, sea que tú lo hayas aceptado o no, sea que tú estés consciente de esto o no, te ayudo a hacerte consciente de esto. Nosotros existimos para vivir en dependencia de Dios. Nosotros existimos para recordar que Él es el que suple, que nosotros debemos vivir en gratitud, que nosotros debemos vivir en su verdad y no en nuestra verdad. No niegues la verdad de Dios, la verdad que Él ha revelado en su palabra santa. No la niegues, no la modifiques. Revisa tu corazón y tu alma y ven en arrepentimiento y fe. La ira de Dios se derrama sobre aquellos que restringen la verdad. Puede ser sutilmente o puede ser abierta y descaradamente que se restringe la verdad. Los que se han rendido al pecado, los que se complacen en el pecado, los que, como dice Pablo más adelante, en aquellos que reina, que domina el pecado, estás bajo la ira y bajo el juicio de Dios. El Salmo 50, lee por favor el Salmo 50 esta semana. Este salmo nos habla tanto de estar centrados en Dios y que existimos para mostrar su gloria, para mostrar su poder, que Él existe, que es eterno, que es poderoso, que suple gloriosamente, que es autosuficiente, que debemos vivir agradecidos con Él, porque en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. Voy a mencionarte el tercer punto acerca de la salida para este grave problema. El problema es serio, la ira de Dios viene revelándose sobre toda la humanidad. La ira de Dios viene revelándose sobre los hombres que detienen la verdad y acomodan y crean su propia verdad y crean un camino a su acomodo. El pastor John Piper dice que la ira de Dios es como una represa que contiene agua. Y ahí está la represa, el agua va llegando, todos los ríos van llegando allá y el agua se va acumulando, Así como esa represa, esa presa contiene el agua, así la ira de Dios se contiene. Pero dice Piper que ocasionalmente Dios ha dejado caer unas gotas de su ira, pero que su ira mayor fue expresada en la cruz, cuando Cristo fue puesto allí, a tal extremo que Jesús tuvo que decir: ¿por qué me has abandonado?
La solución al gran problema de la ira de Dios la proveyó Él mismo. Y toda su ira fue puesta sobre Jesús. Esta es la esperanza del Evangelio. Y el Evangelio hoy es anunciado para todos. Sea que tú estés caminando con Cristo hace muchos años, sea que tú vas a una iglesia o no, sea que tú eres un familiar de un creyente, hoy la esperanza para ti es que vuelvas a Cristo. Ven al Evangelio. Versículos 16 y 17 de este mismo capítulo dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y el Evangelio no es solamente que un día alzaste tu mano y hiciste una oración de fe. El Evangelio lo necesitas hoy. Hoy necesitas que Cristo venga para ser el Señor de tu vida. Y a veces esto nos cuesta mucho. Celebramos que sea nuestro Salvador, pero nos cuesta tanto que sea el Señor de nuestra vida, que gobierne cada parte de nosotros. La justicia de Cristo. Necesitamos la justicia de Cristo. Que esta justicia sea puesta a nuestro favor. La ira de Dios se revela contra todos. Ahora, yo sé que todos los que están aquí conmigo y todos los que están en la transmisión, todos somos pecadores. Pero esta es una pregunta. ¿Tú eres un pecador arrepentido? Todos somos pecadores. Somos pecadores arrepentidos. ¿Eres tú un pecador arrepentido? Porque quiero decirte que la Biblia no muestra un término medio. Todos pecadores, arrepentidos o no arrepentidos, amigos o enemigos de Dios. ¿Eres perdonado? ¿Has aceptado que Cristo llevó la ira de Dios sobre él? La ira de Dios puesta sobre Jesús. Si tú no aceptas que la ira de Dios que está contra ti fue puesta sobre Jesús, tú tendrás que pagar las consecuencias. No es por algo que se ignora, sino por el rechazo a lo que se conoce de Dios. Esta es la mala noticia, pero esta es la buena noticia. La ira de Dios fue puesta en Jesús, fue puesta sobre Jesús para que tú no tengas que llevarla. Dicho de otra manera, Jesús pagó los platos rotos de tu maldad y de tu pecado que provocaron la ira de Dios. Es muy importante que tú y yo entendamos la justicia y la ira de Dios, porque si no es así podemos tener una idea confusa de lo que es el Evangelio, tergiversada. Solo al ver el odio y el aborrecimiento que Dios tiene por el pecado, se aprecia su obra. Esto es cierto que nosotros muchas veces tenemos odio y deseos de venganza, pero la palabra del Señor nos llama a dejar la venganza en sus manos. Mira, voy terminando con esto. La vida cristiana se ha de caminar con un claro entendimiento acerca de la ira de Dios. Mira esto. Cuando tú te relacionas con los demás, cuando tú vives la cotidianidad, cuando vives tu vida, la vida que tienes que vivir, si tú estás consciente de la ira de Dios sobre ti, que es grande, que es un problema que tú no podías resolver, no puedes resolver y fue resuelto por Cristo, tus problemas aquí no serán muy pequeños. No se verán muy pequeños tus problemas aquí, por grandes que sean. Lo que te han hecho, los males que te han causado, los problemas que tienes aquí en las relaciones, los conflictos matrimoniales o de relaciones en la crianza o laborales, los problemas sociales, no se verán muy pequeños a la luz del gran perdón y la solución de la ira de Dios contra ti. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Cuando entendemos la ira de Dios hacia nosotros y el perdón que hemos recibido
podemos expresarlo y vivirlo mejor aquí. Mira cómo dice Primera de Pedro 2:21, para esto fuisteis llamados, para esto fueron llamados. Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. El dique se rompió sobre la cruz y toda la ira de Dios fue puesta allá para que tú recibas la justicia de Dios, para que la justicia de Dios sea puesta a tu cuenta. Cualquier petición de arrepentimiento, cualquier humillación, el perdón de una ofensa, el pago de una deuda que tienes por ahí, cambiar hábitos, todo visto a la luz de la ira de Dios contra ti puede resultar pequeño, solucionable, se enfrenta con el evangelio. No pienses que es demasiado grande eso que estás enfrentando si lo ves a la luz del grave problema que te fue resuelto. Por favor, te pido que no te prestes para cercenar el evangelio destacando solo lo bello de Dios. Dios es hermoso, Dios es amor, Dios es misericordia, pero el mensaje completo es este. Lo hemos dicho otras veces que el evangelio contiene estas 4 palabras: lo bueno, lo que Dios creó, hermoso, grande, perfecto; lo malo, la caída y toda la distorsión que hubo, la ira de Dios por la caída y por el pecado; lo nuevo, que Cristo hace todas las cosas nuevas, que podemos venir a Él, confiar en Él, caminar, arrepentirnos; y lo perfecto, que un día el Señor va a restaurar todas las cosas. No sé para ti, pero para mí esto me ayuda a amar más y mejor a Dios, a caminar más confiadamente, a creer más en el Señor, a esperar en Él. Incluso la conciencia de la ira me ayuda a vivir mejor el arrepentimiento, el permanente arrepentimiento. La cruz que Dios usa para mostrar su odio contra el pecado es la cruz que Dios usa para llevar en sí mismo el pecado de muchos. Le costó manifestar su ira y le costó resolverla. Quiero terminar aquí diciéndote: Dios no pasará por alto el mal, no pasará por alto el pecado. Y quiero decirte, si tú no has venido a Cristo, huye de la ira de Dios. Huye de la ira de Dios. Si no has venido a Cristo, huye de la ira de Dios. Y quiero decirte también, si tú eres un cristiano, si tú has venido en confianza y en seguridad al Señor, vive la disciplina, aprecia el costo que pagó el príncipe de paz para que tú tengas paz. Vive las relaciones horizontales aquí, las relaciones horizontales a partir de la realidad de que Él tenía el derecho a condenar, a juzgar, a derramar su ira. Todo lo que Dios quisiera hacer sobre nuestra maldad y sobre nuestro pecado, Él tiene la razón. Y aún así nos da perdón y gozo. Solo en Dios, leemos el Salmo 62 esta mañana, solo en Dios haya descanso mi alma. Dios puede darte el descanso que tu alma necesita.